Amén. A Él sea toda la gloria, la honra y el poder. Gracias a Dios. Tome su lugar, hermano. Tome su lugar un momento. Vamos a continuar con nuestro estudio. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 33. ¿Quieren poner la primera imagen? Estamos ya concluyendo la vida de Manasés, este rey, el peor de todos, este rey perverso, ¿verdad? Hijo del mejor de los reyes. Ya hace 15 días que dejamos nuestro estudio ahí, pudimos conocer algunas cosas de las que Manasés hizo, cosas tremendas, y por qué la palabra del Señor nos habla de este hombre como un perverso. Siga con su vista, voy a leer el capítulo 33, segundo libro de las Crónicas, capítulo 33. Dice así: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a las abominaciones de las naciones que Dios había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Edificó también altares en la casa del Señor, de la cual había dicho Dios: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Dios. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, consultaba a adivinos y encantadores, se excedió en hacer lo malo ante los ojos del Señor hasta encender su ira. Además de esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que el Señor destruyó delante de los hijos de Israel. Bueno, esto es algo de lo que la Escritura nos enseña, que este hombre llamado Manasés hizo cosas perversas, ¿verdad? Levantó ídolos, imágenes que su padre había derribado. En la casa del Señor puso una imagen ahí, bueno, puso su propia imagen y provocó a Dios, mis amados hermanos, de una manera tremenda. Fue dado a la adivinación, a la hechicería, ¿verdad? A los agüeros. Andamos en temporada, ¿verdad? Se ponía ropa interior roja cerca de fin de año. Se comía no sé cuántas uvas para que le fuera bien todos los meses. Consultaba su horóscopo, ¿verdad? Echaba agua así cuando iba a empezar. ¿Sí me entiende? Esto es algo que Manasés hizo. Todo el ejército de los cielos les rindió culto y adoración. En la 2, por favor. Y dice el versículo 10: y el Señor les habló a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso a sus advertencias. Dice la Escritura: ellos no escucharon. Versículo 11: por lo cual Dios trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. ¿Qué es lo que sucede, mis amados hermanos? Pues eso, provocar la ira de Dios. Mire, cuando se provoca la ira de Dios, Dios trae juicio. No solo a Manasés, también la trajo para con el pueblo. Algo que ya vimos es que Manasés hizo esto, pero el pueblo siguió sus pasos.
el pueblo siguió sus pasos. Y eso nos deja ver un corazón que no está firme en el Señor. Viene alguien que camina en el Señor, que busca a Dios y empieza a buscar a Dios. Se va aquel que buscaba a Dios, viene un perverso y el pueblo empieza otra vez a hacer cosas perversas, ¿verdad? Y esto sin duda es toda una enseñanza para nosotros. Por eso Dios trae juicio contra Manasés y contra el pueblo. Hay números que tenemos ahí en pantalla. Dice, Señor, tardo para la ira, grande en misericordia. No alcanzamos nosotros a dimensionar esto, hermanos. Nuestra mente es muy finita para dimensionar tardo para la ira y grande en misericordia. El otro día lo hablábamos que este tardo para la ira, la expresión tiene que ver con largo de nariz, ¿verdad? Largo de nariz. Que es un gesto clásico cuando alguien se enfurece, ¿verdad? Largo de nariz. Lento para la ira, tardo en airarte y grande en misericordia. Dice, perdona la iniquidad y la rebelión. Pero sigue hablando, mis amados hermanos, y dice, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Este es el Dios grande en misericordia, este es el Dios amoroso, ¿verdad? Por eso cuando iniciábamos y uno se pregunta, ¿por qué tantos años? Dios es lento para la ira, grande en misericordia, pero no va a dar por inocente a aquel que es culpable. Y eso no ha cambiado hasta el día de hoy. Eso no ha cambiado hasta el día de hoy, ¿verdad? Que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Ya hemos hablado de eso, ¿verdad? También el profeta Nahum, que es uno de los profetas enviados en ese tiempo, menciona esta palabra y dice que Dios es así. Bueno, en el libro de los Reyes, no lo busquen, mis amados hermanos. El Señor habla en el segundo libro de los Reyes, capítulo 21, a partir del versículo 12, después de que provocan la ira de Dios, dice, por tanto así ha dicho el Señor Dios de Israel, he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab. Es decir, la misma medida. Lo mismo que pasó con Acab, aquel perverso, el Señor lo va a hacer, los midió y estaban igual, ¿verdad? Es un Dios justo. Y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos. Serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Vaya que es Dios lento para la ira y grande en misericordia, pero también no da por inocente a aquel que es culpable, ¿verdad? Manasés había hecho tal mal que provocó la ira de Dios. Bueno, dice ahí en Gálatas, que lo tenemos en pantalla también, el capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. A Dios no lo vamos a engañar, de Dios no nos vamos a burlar. Él conoce nuestra vida, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestros corazones. Dios conoce nuestras decisiones. Dios conoce nuestras motivaciones perfectamente. Y dice que lo que el hombre va a sembrar, lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Bueno, Manasés ahora empieza a cosechar de lo que ha estado sembrando, ¿verdad? Provocó la ira de Dios. Y se cumple lo que el Señor dijo. Vinieron los asirios, tomaron prisionero a este hombre altivo, tomaron prisionero a este hombre soberbio, le pusieron un gancho en la nariz, lo amarraron como un animal y se lo llevaron prisionero. Bueno, vamos a la siguiente imagen, mis amados hermanos. Pero algo va a suceder. Dice el versículo número 12,
Mas luego que fue puesto en angustias, oró al Señor su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Eso es lo que necesitamos nosotros destacar de todo esto, hermano. De estos más de 50 años tan tremendos, lo que Dios quiere que usted y yo veamos, ¿verdad? Dentro de todo esto que Dios no puede ser burlado, su misericordia. Su misericordia. Algo sucedió con Manasés. Cuando se encontraba ya prisionero, cautivo, humillado, en angustias, y lo dice en plural, en angustias, ¿qué hizo? Oró a Dios. ¿Alguien ora a Dios cuando está en angustias? ¿Y cuando no? ¿Ora igual cuando está usted en angustias? Dice que humillado grandemente. Y no está hablando de lo que estaban haciendo aquellos hombres con él, sino la condición de su corazón en ese momento para con Dios, en la presencia del Dios de sus padres. Hermanos, yo creo que en ese momento Manasés empezó a traer a su memoria pues tantas cosas que hizo. No desconocía porque ahí oró. ¿Se acuerdan quién era su papá? Y hubo todo un testimonio. Hubo todo un testimonio. Pero inmediatamente él empezó a actuar mal. Pero, qué maravilloso es Dios, ¿no? Que ahí se acuerda. Estaba recordando en este momento al hijo pródigo, ¿se acuerda usted? Deja a su padre, dame mi herencia, se va lejos, vive como se le da la gana, y cuando es humillado y está ahí entre los cerdos, dice, se acordó que su padre era un padre bueno y que los jornaleros en la casa de su padre tenían abundancia de pan y él estaba pereciendo de hambre. Y dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Bueno, Manasés experimentó algo así. Estando en angustia, grande angustia, hermanos, buscó a Dios. Déjeme decirle algo. Si usted conocía a alguna persona así, y cuando está en dificultades y cosas difíciles, y dice, voy a buscar a Dios y empieza a orar, ¿usted qué pensaría? ¿Qué diría usted? ¿Cómo? Hipócrita. Pudiera ser alguien que sí, ¿verdad? ¿Qué más pensaríamos? ¿Cómo, hermana? Que ya se va a arrepentir. Ah, la verdad, ¿qué pensaría? Ahora sí, nada más cuando le aprieta el zapato. ¿No es cierto que a veces nos manejamos de esa manera? ¿No es cierto que a veces nosotros nos creemos más justos que? Manasés estaba ahí en la soledad, humillado, ¿verdad? Prisionero. Pero ¿sabe quién estaba ahí? El mismo que nuestro hermano decía hace un momento, que siempre ha estado aquí. Dios estaba ahí. Porque Dios mismo envía este ejército. ¿Y sabe qué pasó? No mataron a Manasés. Hemos leído de otros reyes que Dios decide matarlos cuando viene el ejército enemigo. Y mueren. Manasés no. En su grande misericordia, el Señor le va a dar todavía la oportunidad. Dice la palabra del Señor, hermanos, ahí en el Salmo 138, versículo 6, porque el Señor es excelso. ¿Y qué hace? Atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿Sabe qué estaba pasando con Manasés? Estaba humillándose delante de Dios. Ahí estaba. Y dice la escritura que el Señor atiende, atiende. Aunque usted y yo a veces no los atendamos. Aunque usted y yo a veces no les creamos y no les hagamos caso.
y les digamos hipócritas y les digamos lo que... Cuando alguien se humilla de todo corazón, el Señor lo escucha, le presta atención. No lo busque, 1 de Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquel que anda soberbiamente, aquel que no necesita de Dios, aquel que sabe cómo resolver las cosas, aquel que vive como él cree que debe vivir, ¿verdad? Dice la Escritura que el Señor los resiste. Pero aquel que anda humildemente delante de Dios, el Señor le da de su gracia. Entonces la gracia es para todos. Al soberbio lo resiste, al humilde le da gracia. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Manténgase humilde, manténganse humillados bajo la poderosa mano de Dios. Antes de que alguien más los humille a ustedes, mejor ustedes humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Y Dios, a su tiempo, los exaltará. No tienes tú que buscar ser exaltado, ser levantado, ser reconocido. Dios lo hará. Si tú te mantienes humilde bajo la poderosa mano de Dios. Dice Santiago, pero Él da mayor gracia. Santiago 4:6 estoy. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. ¿Sabe qué estaba haciendo Manasés? Estaba humillándose delante de Dios. ¿Era necesario eso, mis amados hermanos? Mateo, que tenemos ahí, el Señor Jesucristo, en el sermón del monte, ¿verdad? En las bienaventuranzas, Él dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y habla de esa actitud de humildad, de reconocer nuestra condición y nuestra necesidad de Dios. Cuando alguien reconoce que necesita a Dios, ¿qué dice el Señor Jesús? De ellos es el reino de los cielos. Ahí está el reino de los cielos, abierto, ¿verdad? ¿Para quién? Para los pobres en espíritu. Y para los soberbios, Dios los resiste. Eso dice la Escritura. Y entonces encontramos a este hombre, hermanos, a Manasés, ¿verdad? Arrepintiéndose. ¿Qué es arrepentimiento? Ahí dice en nuestra imagen, cambio de mente y de corazón con respecto al pecado y a Dios, lo cual lleva al hombre a un cambio de dirección, propósito y estilo de vida. Un día tuvimos a bien arrepentirnos. Dios nos permitió por su gracia mirar nuestra condición de pecado, que íbamos derechito a la condenación con toda nuestra lista de buenas obras. No podíamos presentarnos delante del Dios justo y verdadero. Y cuando lo reconocimos y nos arrepentimos, entonces el Señor perdonó nuestros pecados y nuestros caminos tomaron un rumbo diferente. ¿No es cierto? Nuestra visión con respecto al pecado y a Dios cambió. Empezamos a dejar que el Espíritu Santo guiara nuestra vida. Eso es arrepentimiento, mis amados hermanos. Dice ahí en nuestra imagen, el pecado trae consigo destrucción, pero el arrepentimiento produce transformación. Y entonces encontramos a este hombre perverso por muchos años, humillándose delante de Dios y buscando al Dios del cual se burló, al Dios al que provocó a ira. Vamos a la siguiente imagen. Se cumple la palabra de Dios. Dios da gracia. Extiende su gracia para aquel que se humilla delante de Él. Dice el versículo 13 de 2 de Crónicas 33, y habiendo orado a Él,
¿Qué pasó? Fue atendido. Wow. Fue atendido. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Cuando Manasés se humilló y buscó a Dios, Dios lo escuchó. Dios lo atendió. Cada vez que usted y yo nos humillamos delante de Dios, ¿sabe qué pasa, hermano? Dios nos escucha, Dios nos atiende. Y si hay pecado en nuestra vida y lo reconocemos y nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios, ¿sabe qué hace el Señor? Nos perdona y nos restaura. Este es el Dios maravilloso que nosotros conocemos y que le está dando la oportunidad a Manasés. Si le digo algo, nosotros no éramos mejores que Manasés. Y aquí estamos, hermanos, por su gracia. Y el Señor nos escucha cada vez que clamamos a Él. David escribe en el Salmo 51, versículo 16, porque no quieres sacrificio que yo le daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Dios perdonó a Manasés por pura gracia. No tuvo que hacer otra cosa Manasés. ¿Qué tuvo que hacer Manasés para ser perdonado? Se encontraba prisionero, como un animal, ahí estaba. ¿Qué hizo? Bueno, tienes que rezar tantos estos y estos y estos. Tienes que irte caminando de rodillas de aquí a... Tienes que, dice la Escritura, ¿verdad? Y David lo está escribiendo, no quieres holocausto, no quieres sacrificios. Lo que tú quieres es un espíritu quebrantado. Bienaventurados los pobres en espíritu. Porque al corazón contrito y humillado tú no desprecias. Dios no desprecia el corazón contrito y humillado. Por eso, tanto Pedro como Santiago escriben, manténganse humildes delante de Dios. Humillados. Humillados delante del Señor. El Señor lo había hablado tiempo atrás con Salomón. Conocemos el pasaje del segundo libro de Crónicas 7:14, ¿verdad? Como dice, si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, si no, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, Manasés lo está haciendo, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos. Dice la Escritura que Manasés fue escuchado por Dios. Dios es fiel a su palabra. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Manasés está experimentando esto que el Señor dijo. Y mire interesante, porque después de que el Señor dice eso, dice, he aquí ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Es el lugar que profanó Manasés. Es el lugar en donde Manasés puso ídolos para ofender a Dios. Nos habla de la grandeza de Dios y su misericordia, hermanos. Cómo el Señor les tiene su gracia a un hombre que se humilló, que lo buscó, que se arrepintió. Y el Señor lo oyó. Y como dije hace rato, esto no ha cambiado, hermanos. Sigue siendo así. Dios sigue escuchando a aquel que se humilla. Y Dios sigue restaurando a aquel que busca su rostro en arrepentimiento y en humillación delante de Dios. Vamos a la siguiente imagen. Dice la Escritura, al final del versículo 13 de 2 Crónicas 33, entonces reconoció Manasés que el Señor era Dios. ¿Cómo iba Manasés a reconocer que Dios es Dios todopoderoso, amo, Señor, dueño, digno de gloria, de alabanza, que solo Él es Dios y no sus imágenes? ¿Qué era necesario que sucediera, hermanos? Bueno, lo que pasó. Mire, dice el salmista,
Lo tenemos ahí en el Salmo 119. Antes de que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. No dijo antes de que me humillara, dijo antes que fuera yo humillado. ¿Habían considerado eso? ¿Cuán importante es a veces eso que Dios hace con nosotros? Cuando digo a veces hablo cuando hay una mala actitud. Que Dios nos humille. Y esto, hermanos, el Señor lo hace por amor. Antes de que fuera yo humillado, andaba descarriado. Ahora guardo tu palabra. Y ahí mismo en ese mismo Salmo, versículo 71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Gracias, Señor, por humillarme. Hermanos, muchos de nosotros, si no es que la mayoría o todos, oramos por nuestras familias. Y a veces oramos y decimos, y qué bendición cuando podemos, sobre todo los martes, ¿verdad? Oren por mi papá, oren por mi mamá, oren por mis hijos, oren por mis hermanos. Y oramos, Señor, que te conozcan. Señor, trata con ellos. No quiere nada contigo. Señor, trata con ellos. Y sabe que a veces Dios empieza a humillarlos. Pero ¿sabe a veces qué hacemos nosotros? No, Señor, te pido que lo bendigas. Y de repente se enferma. Y uno dice, Señor, sánalo. Ay, hermanos, miren, yo no estoy diciendo otra cosa, ¿eh? Yo no estoy diciendo, vamos a decirle al Señor que los enferme y que les vaya mal. Bueno, ya saben que yo a veces oro y digo, Señor, no los dejes en paz, no les des paz. Pero a veces empiezan a pasar cosas ellos, a vivirlas, y nosotros inmediatamente nos movemos para que no les pase nada. No estamos pidiendo a Dios que trate con ellos. No estamos pidiendo a Dios que lo conozcan. Yo necesito estar delante de Dios para saber cuando Dios está obrando y tratando con ellos. Y es obvio que yo no voy a decir, dales duro, dales duro. Le decimos, Señor, muéstrales tu misericordia. Muéstrales tu misericordia. Porque a veces Dios empieza a tratar así, como lo hizo con Manasés, hermanos. Y empieza a humillar a alguien. ¿Alguien lo ha vivido? ¿Alguien lo ha experimentado? No levanten su mano, ¿eh? Que a veces tuvimos que pasar algo así para volvernos a Dios. Y un día descubrimos que alguien estaba pidiendo por nosotros y Dios empezó a tratar. A veces pensamos que Dios va a obrar de una manera como nosotros queremos. Y bueno, es Dios. Él es Dios y Él puede hacer y obrar como Él quiera hacerlo. Pero también el Señor utiliza al humillar a alguien para que lo conozca y se vuelva a Él. O se enferma o le empieza a ir mal, pierde el trabajo, no sé. Pero esa es misericordia de Dios. Es una oportunidad para aquel que andaba descarriado, ¿verdad? Y con ser humillado se vuelva a Dios. Tendrá toda la oportunidad. Pero repito, necesitamos estar delante de Dios y rogarle al Señor que Él nos dé entendimiento también en ese aspecto, ¿verdad? Que Él nos dirija y nos ayude, porque a veces Dios empieza a tratar y ahí vamos nosotros. Y seguimos pidiendo, oren por, y les empieza a ir mal y ahí vamos nosotros. ¿No? Bueno, el Señor empieza a tratar en la vida de Manasés y Manasés responde. Y responde en arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino, mis amados hermanos. Porque bien es cierto, yo hace un momento que decían, ¿verdad? ¿Qué pensamos? Hipócrita. Bueno, ¿cuándo nos damos cuenta de eso? Porque vamos a ver el fruto del arrepentimiento, por las evidencias que va a haber. Déjeme decirle algo, yo estoy seguro que los que hemos creído en el Señor, nos arrepentimos y le entregamos nuestra vida, ya no vivimos como vivíamos antes. No hablábamos como hablábamos antes. Nuestras metas no son las metas de antes. Nuestra esperanza está puesta en Dios. Creemos que el Señor es nuestro Señor, nuestro Salvador. Ya no hacemos lo que hacíamos antes. Dejamos de practicar las cosas que practicábamos. ¿Sabe qué es esto? Es una evidencia. Es el fruto de un arrepentimiento genuino. Y Manasés da evidencias de este arrepentimiento. Versículo 14 dice, después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David. Acuérdense que Dios lo regresa, lo restaura a Jerusalén. Al occidente de Gión, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel.
y elevó el muro muy alto y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Dios. ¿Se acuerda que lo había hecho? ¿Qué está haciendo? Evidencias de un arrepentimiento sincero y de que reconoció al Señor. Empieza a destruir los ídolos, saca aquel ídolo que estaba en la casa del Señor, dice, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa del Señor y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Yo recuerdo a una de nuestras hermanas, cuando el Señor la alcanza, no, aquí estaba de visita con su hijo, y el Señor la alcanza, le entrega su vida. Cuando ella regresa, llegó a su casa y empezó a ver sus imágenes, tamaño familiar. Y entonces ella nos comenta, ella veía y decía, tú no eres Dios. Y empezó a tirarlas y empezó a romperlas y sus hijos pensaron que algo le había pasado, que se había vuelto loca la hermana, ¿no? Evidencias, hermanos, frutos de arrepentimiento. Cuando alguien se ha arrepentido genuinamente, deja de hacer lo que estaba haciendo. Ya vimos que el arrepentimiento es eso. Deja de practicar lo que practicaba. Se vuelve a Dios y está dispuesto aún a enfrentar las consecuencias. Pero cuando alguien no lo hace, bueno, frutos dignos de arrepentimiento. Le preguntaban a Juan el Bautista, ¿qué haremos? ¿Qué haremos entonces? Bueno, ustedes dejen de sobornar, dejen de transar al pueblo, ¿verdad? Bueno, no dice así con estas palabras, ¿eh? ¿Quién tiene 2 túnicas? Pues comparta con el que no tiene. Compartan con el que no tiene. Confórmense ustedes con su sueldo, estén contentos con ello, no estén sacándole a la gente lo que puedan sacar. Frutos dignos de arrepentimiento. Si tú dices que te has arrepentido y sigues siendo tranzas, si tú dices que te has arrepentido y sigues jugándole al vivo ahí, pensando que no pasa nada, Dios es lento para la ira, pero no da por inocente al culpable. Viene un arrepentimiento genuino en la vida de este hombre, hermanos. Ahora, esto también va a traer consecuencias. Mire, sigo leyendo. Versículo 16. Reparó luego el altar del Señor, sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz, de alabanza. Mandó a Judá que sirviesen al Señor Dios de Israel. Da la orden y manda a Judá. Vamos a servir ahora a Dios solamente. Pero, más de 50 años, hermanos. Bueno, tal vez menos de 50 años, ¿verdad? Porque no dice la palabra cuánto tiempo de que se arrepintió. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para el Señor su Dios. Dios había establecido un lugar, Jerusalén, ahí está el templo. ¿Qué hizo el pueblo? Bueno, ahora pues vamos a seguir, pero para Dios, ¿verdad? Y ya se quedaban en su casa y ponían la tele. No, perdón. El pueblo ya se había quedado acostumbrado a. Bueno, ahora ya nada más lo cambiaron, ahora lo vamos a hacer para Dios. Eso es algo que Manasés va a vivir. Ahora al pueblo le va a costar trabajo. Muchos de nosotros, quizá, hermanos, estamos viviendo situaciones que vinieron como un resultado de nuestro caminar sin Dios, de ignorar a Dios, y nos arrepentimos y el Señor nos perdonó y nos restauró, pero pueden haber situaciones ahí. No solamente eso, dice el versículo 18, los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre del Señor, el Dios de Israel. Y aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Versículo 19, su oración también. Y cómo fue oído. Y como fue oído todos sus pecados y prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y eligió imágenes de acera, ídolos, antes de que se humillase. Y aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres y lo sepultaron en su casa y reinó en su lugar Amón, su hijo. Viene ya el tiempo donde este hombre muere, murió en una buena relación con Dios por lo que podemos ver, ¿verdad? Así es que cuando estemos allá en el cielo vamos a conocer a Manasés. Al más perverso, al más vil,
al que llenó de sangre la nación, de extremo a extremo, lo vamos a ver en el cielo, hermanos. Digo, pues si vamos a estar nosotros, por la gracia de Dios. Pero viene entonces a reinar su hijo. Este es otro de las consecuencias. Versículo 21. Viene un hombre ahora llamado Amón. Y dice, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar. Y 2 años reinó en Jerusalén. Era un hombre joven, pero que pudo también evidenciar, ¿verdad? Fue testigo del cambio que vino en la vida de su padre. Él pudo ver a un Manasés arrepentido. Él pudo ver a un Manasés buscando a Dios. Dice el versículo 22, que Amón hizo lo malo ante los ojos del Señor, como había hecho Manasés, su padre. La historia se repite. Sí, sí hay consecuencias. Sí, sí hay cosas así. Porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero mira, esta es la gran diferencia. Pero nunca se humilló delante del Señor, como se humilló Manasés su padre. Antes bien, aumentó el pecado. Manasés se humilló. ¿Qué pasó con su hijo? Él nunca se humilló. ¿Qué hace Dios? Conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Dice, mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías, su hijo. Un joven de 22 años. ¿Cuántos años reinó? 2 años. ¿Y su padre? A veces nosotros pensamos que tenemos el tiempo, que Dios le ha dado a alguien, ¿verdad? Que después de muchos años de caminar sin Dios, llega un momento y que se arrepiente. Y alguien puede pensar que Dios va a ser así siempre, y lo va a hacer. Bueno, la Biblia nos enseña que no. A este solamente le dio 2 años. El Señor conoce perfectamente todo. Y entonces este hombre muere. ¿De cuántos años murió? ¿De cuántos? De 24 años. ¿Quién tiene 24 años por aquí? Y que no le dé pena decir su edad. Ever, ¿tienes 24 años, hijo? Amón murió de 24 años. Y algunos dirán, tenía toda una vida por delante. Sin el Señor no es vida, hermanos. Por eso, hay lecciones aquí que aprender. Vamos a la última diapositiva. Número 1, ¿que Dios qué? Dios es fiel. ¿Qué dice Deuteronomio 7, versículo 9? Alguien búsquelo y léalo, hermano, en voz alta. Conoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Si se humillaren mi pueblo, dijo el Señor, me buscan de todo su corazón, yo les perdono. Y Manasés lo hizo. Manasés lo hizo. Y se convirtieron de sus malos caminos, y Manasés lo hizo. Dios es fiel a su palabra, hermanos. Estas cosas les escribo para que no pequen, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Dios es fiel. No lo olvide, no lo olvidemos. Dios es fiel. ¿Qué más? El arrepentimiento abre las puertas a la misericordia de Dios. Proverbios 28:13. ¿Quién lo tiene? Así es, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Qué pasa con el que los confiesa y se aparta? Por eso
hace un momento le decía, yo creo que Manasés estando ahí empezó a recordar y a decirle al Señor. Confesó. Y Dios sabía lo que iba a hacer Manasés y el Señor le mostró su misericordia. Si nos arrepentimos de corazón, Miqueas 7, 18 y Jeremías 18 del 8 al 10, hermanos. ¿Quién tiene Miqueas 7, 18? Amén. Jeremías 18 del 8 al 10. Amén. Y Dios es fiel. Dios es fiel, hermanos. Que el Señor nos permita conocer, que su Espíritu nos dirija, que el Espíritu Santo nos redarguya, que si hay que arrepentirse, arrepintámonos, pedir perdón, pidamos perdón y decidamos caminar con el Señor. Acérquese a Dios si alguien se ha apartado. No importa lo que haya hecho. Si hay un arrepentimiento genuino en su corazón, acérquese a Dios. Búsquelo y el Señor perdona la maldad y el pecado. Y si no lo hace, dice la Escritura que el Señor no va a dar por inocente al que es culpable. Estamos aquí por su gracia y damos gracias a Dios por ello, hermanos. Manasés estuvo encadenado en cadenas hasta que las cadenas de Satanás no me pueden dejar atrás. Solo el Señor puede romper todo esto cuando nosotros venimos a Él con un corazón sincero. Amén. Vamos a orar, hermano. Cierre sus ojos. Vamos a orar dándole gracias a Dios. Saludamos a nuestros hermanos que están ahí en la transmisión. Roguemos al Señor que nos siga guiando y ayudando. Y también seamos despedidos en esta noche. Pastor Miguel, diríjanos en esta oración. Amén. Dios les guarde, hermanos. Si el Señor permite, nos vemos el próximo domingo. ¿A qué hora? A las 7 de la noche. Que el Señor les bendiga, hermanos.